Hola chicas, buenos días. Aquí andamos con mis peques. Esa le queda grande. Andamos aquí porque venimos a una cita. Así que tenemos cita de Jennifer, aquí la tengo. Y ya nos estamos poniendo las máscaras ya para bajar aquí a la oficina del hospital. Así que el día de hoy nos toca cita. Ya más tarde vamos a hacer otras cositas. ¿Qué papi? Ven acá. Y apenas me estoy parqueando. Buenos días chicas. Son como las 10 de la mañana. Tenía la cita a las 10:45. Espérate papi, agarra mi llave. Y pues sí chicas, aquí andamos. Buenos días. Bueno, aquí vamos. ¿Qué papi? A subir el elevador. Second floor. Second floor, second floor. Elevador. Ya vamos subiendo al segundo piso. Me dieron otra máscara. Siempre dan esta en el hospital. Aquí andamos. Dile hola a las chicas. Ni nos peinamos, así nos venimos. ¿Verdad, papi? Ponte la mascarita, mi amor. Si no viene el doctor y te pincha. Aquí estamos esperando. Ya para que me llamen y pasemos al cuarto. Ya vamos a ver qué tanto tardamos, chicas. Venimos aquí al ortopedista, el doctor de los huesos, para mi hija. Apenas le está empezando a dar citas, así que por la condición de ella, la verdad, no me estaban dando citas, pero apenas me las están dando. Pero aquí andamos, chicas, aquí andamos. Estas son unas hojas de verdad, papi. ¿Ves? Estas son de verdad. Son flowers, plantas. Ajá. Wow. Aquí andamos. Wow. Ajá. ¿Qué pasó? Wow. Wow. Ya terminamos. Ya terminaron de ver sus piecitos. Por eso me la traje sin pantaloncito. Para que le vieran sus pies. Pero ya me la checaron y ya nos vamos a ir. Aquí quédate, chiquilín, papi. Aquí anda, lo bueno que no me molesta si tardo mucho, molesta un poco, pero siempre le traigo sus cositas, sus snacks para que se entretenga y así se queda quietecito. ¿Va, papi? ¿Ya te vas a la casa? ¿Ya se va? Sí, ya nos vamos, ¿verdad? Ya terminamos. Ya, rapidito. Tus dientes te la van a ver la otra semana. Tienes cita por el dentista. Para mirarte tus dientitos. Ajá, para mirarte tus dientitos. ¿Qué chica? Ya casi. Ya salimos del hospital. Está bonito el día hoy. Está nublado y llovió todo el día ayer, ¿verdad, papi? Mira, cayeron un montón de hojitas. Vente, vamos. Para el parking. Agárrate aquí, mira. Agárrate aquí en la silla de tu hermano. Ahí, empújale tú. Eso, ahí. Ay, ayúdame, papi, ayúdame. Ayúdame, porque tú eres mi hombrecito que me ayuda cuando papá está trabajando, ¿verdad? ¿Ah? ¿Dónde está papi trabajando? Ah, mi esposo está trabajando, chicas. Ya saben, trabaja de lunes al sábado. Así que nos toca a las mamis cumplir con la tarea. Ya salimos aquí de la clínica. Aquí dejamos parqueado el carro mero enfrente. Porque como nosotros tenemos de deshabilidad, aquí está, miren. Se me hace súper fácil. Vente aquí, hey, ven acá, no te estoy gritando. Así que aquí mero enfrente quedé. Aquí está mi camioneta. Porque como tengo deshabilidad, tengo placas de deshabilidad. Así que es súper fácil para mí parquearme en estos lugares así, chicas. Pero bueno, yo las dejo porque me voy a subir con estos chiquillos. Ya estamos arriba. Hola, chicas. Ya terminamos la cita. Ay, hay mucho zancudo. ¿Saben por qué estaba lloviendo tanto? Ayer llovió demasiado, chicas. Aquí demasiado llovió ayer. Pero
Ya nos vamos. Ya cumplimos con las obligaciones de mami. Porque papá está cumpliendo con la suya. Trabajar para que no nos falte nada en casita, ya saben. A veces yo me traigo la enfermera, pero a veces depende. Si yo la quiero pedir, la pido. Y si me siento bien para venirme sola con los niños, me vengo solita, chicas. Pero gracias a Dios tengo enfermera. Pero la enfermera llega para mañana porque pues mañana tengo otras cositas que hacer. Y ya así con la enfermera, pues cuidando a la niña en la casa, ya me voy rapidito con el niño a hacer mis cosas. Pero a veces en las citas siempre acompaña, a veces me vengo mejor sola y ya me voy rapidito. Ahorita ya me voy a la casa. Desayunamos bien en la mañana con el chiquillo comimos cereal, pero no tardamos mucho, chicas. Así que eso fue todo. Fue un chequeo de la niña a un ortopedista para ver que todo vaya bien y ya nos vamos, chicas. Ok, bye bye, porque en la tarde tenemos algo que hacer. Nos vamos a las clases de Zumba. Bye, chicas. Papá, sí, hi. Apenas vamos llegando aquí donde les dije que hacemos la Zumba. Apenas vengo llegando, chicas. Y apenas están llegando las chicas. Apenas. Era, el. Ajá. Me lo traje hoy. Ya andamos. Mira esa casita, qué bonita. Ya tiene lucecitas de Christmas, mira. Mira. ¿Ya viste? Ya tiene lucecitas de Christmas. Aquí arreglan bien bonito. Aquí en estos lugares. Ahí hay gente ya practicando, como ven, yoga. Y todo eso es estiramiento para el cuerpo. Pero eso es yoga. Les están enseñando, son puros americanos. Y cada quien tiene sus secciones y a nosotros nos toca de este lado hasta la Zumba. Y allá son como charlas y eso, y pláticas. Está bien bonito ahorita. ¿Qué, papi? Dile hola a las chicas. Me lo traje mi príncipe hoy. ¿Vas a acompañar a mami? Sí, te lo voy a abrir el isha ya, pero cuando estés sentadito, ¿ok? Para que estés mirando. Ok, mami va a hacer Zumba. ¿Sí? Ok. Aquí estamos esperando, chicas. Estamos esperando que lleguen más. Porque son bastantes, pero a veces hay chicas que trabajan y pues hay que esperarles y darles sus tiempos. Dígale, papi. Dígale. Dígale. Papi, dígale. Se le encanta bailar. Papi. El pie, papi, el pie. Papi, ¿sí? El pie. ¿Ya? ¿Ya te cansaste? ¿Ya?
Vaca. Ahora la mano izquierda y pie derecho arriba. Gato. Ahora te acuestas completamente y se estira. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? La fuga. Ajá, sí, mira. ¿Qué es? Ahí alumbra el foco, ¿eh? Mira. Está oscuro. Estamos en el fogatito. ¿Ves? A comer algo, a relajarnos un poquito en la casa de aquí unos amigos que nos invitó las amigas de la Zumba, chica. Vamos a estar aquí en la fogata, a platicar y a convivir un rato. A ver. ¿Son de pollo? No, y acá son de rosa. Ella se tenía que ir, ya estaba apurada por la mamá. Sí, que parece que le iba a ir a dejar, es lo que dijo. ¿Va a volver? No sé, dijo que no sé, la verdad no les pregunté, pero él la iba a ir a dejar. Ajá. Yo también traje por acá. Ay. Las pupusas son de pollo con vegetales, no son de pollo. Wow, pupusas. Aquí en la mesita de una mesa. Las pupusas tiene tiempo que no pruebo pupusas yo. Años que no pruebo pupusas. ¿Qué es un tema? Pupusas, ¿vas a comer pupusas? Sí, sí.
No, mi amor, ¿verdad que no es de fresa? ¿De fresa? Dice que de fresa. ¿De dulce? ¿De dulce? Eso está Sí, alumbra, ¿no? Me voy a ir a lavar las manos. Miran bien. A lavar las manos. Esa la luz, lo que quería. Sí, a la lumbre. ¿Está la lumbre? ¿Dónde? Aquí estamos, aquí, ¿eh? Reunidas en la fogata. Largo, mi amor.